Buenos días, mi nombre es Angélica María López Caro, licenciada en Matemáticas, magíster en Administración de la Tecnología Educativa. Actualmente laboro en la Institución Educativa Rural Ascensión Montoya de Torres como docente de matemáticas. El tema que quiero compartir con ustedes tiene como nombre Solución de triángulos rectángulos. Este es un tema que está incluido en un programa que tenemos que se llama La Vuelta a las Matemáticas en 80 prácticas rurales. Es un tema bien interesante, entonces vamos a poner atención a la explicación. Bueno, el propósito fundamental del tema es resolver triángulos rectángulos, seleccionando las técnicas adecuadas y utilizando las herramientas que ya tenemos para solucionar problemas del entorno. Este tema tiene entonces diversas aplicaciones, vamos a mirar algunas. Para hallar distancias lejanas o astronómicas como la distancia Tierra-Sol, para medir distancias entre puntos geográficos y sistemas de navegación, para calcular alturas, para hallar medidas en un terreno, para hallar la pendiente de techos, en la construcción de puentes, y ya más específicamente en el contexto en el que nos desenvolvemos para calcular alturas. Este es una altura que vamos a calcular, la altura de este templo religioso, templo católico. Vamos a calcular altura de árboles. Este es un árbol que se encuentra ubicado en la parte frontal de la institución educativa. También nos sirve para calcular pendientes, en este caso teta, está representando la pendiente de este techo. Bueno, para abordar este tema ya debemos de tener algunos conocimientos previos, algunos saberes previos, como características de un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y definición de las razones trigonométricas. Vamos a hacer un pequeño recuento de cada uno de estos saberes. Entonces vemos acá el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo encontramos un ángulo de 90 grados que lo determinan los dos catetos, cateto A, cateto B, no importa el orden en el que ubiquemos estos catetos, y el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. En todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos la suma de los cuadrados de los catetos, eso me va a generar el cuadrado de la hipotenusa. Esa sería su definición algebraica y esta sería la definición gráfica del teorema de Pitágoras. Vemos acá el cuadrado de los dos catetos, la sumita de los dos cuadrados me va a generar lo que es la hipotenusa. Bueno, en todo triángulo rectángulo podemos aplicar 6 razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Simplemente es el cociente de dos lados en todo triángulo rectángulo. Entonces existen 3 razones principales y 3 razones secundarias o razones inversas. Entonces miremos las razones principales. Seno de alfa. ¿Qué es el seno de alfa? Si tenemos este ángulo alfa, entonces podemos calcular dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es un cateto opuesto? Es el cateto que se opone al ángulo. ¿Listo? Ya habíamos hablado sobre lo que es la hipotenusa. Bueno, coseno de alfa sería el cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que parte del ángulo. En este caso este sería el cateto adyacente. Vamos a dividir sobre la hipotenusa y tenemos la tangente. La tangente entonces sería la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Bueno, y tenemos las funciones inversas. Tenemos la primera función que es la cosecante, es la función inversa al seno, se calcula inversamente. La función inversa al coseno sería la secante y la función inversa a la tangente sería la cotangente.
Bueno, acá tenemos la definición de nuestro tema. Resolver un triángulo rectángulo consiste en determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Para resolver un triángulo rectángulo existen dos casos. Tenemos el caso 1, si se conoce la medida de uno de los lados y de un ángulo agudo. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos cuya medida están entre 0 y 90 grados. Y en el caso 2, cuando conocemos la medida de dos lados. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro caso 2. Entonces a continuación vamos a mirar cada caso. Bueno, acá tenemos el caso 1, esta es la parte frontal del Colegio Ascensión Montoya de Torres. Entonces aquí tenemos nuestro caso 1, tenemos un ángulo agudo y tenemos un lado. ¿Qué queremos hacer en este ejercicio? Queremos hallar la distancia o la altura de esta columna representada con la letra X. Entonces vamos a mirar qué hacemos con este ejercicio. Acá les aclaro, este X es un ángulo adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces, ángulo adyacente e hipotenusa, acá tenemos el ángulo de 45 grados. Entonces, la función trigonométrica que nos permite hallar esa X sería coseno, porque es la que me relaciona cateto adyacente y me relaciona la hipotenusa. Entonces, reemplazamos los datos que tenemos en nuestra fórmula. Y esto ya se nos convierte en una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? La idea es despejar a la X. Para esto vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por 3, con el fin de eliminar este 3 que está dividiendo. Entonces aplicamos la función inversa a la división, que es la multiplicación. Nos queda esta ecuación, coseno de 45 por 3. En este caso le sacamos coseno a 45, que nos da 0.71, sacamos coseno con la calculadora científica, multiplicamos por 3 y nos va a dar 2.12. Entonces esa distancia, esa altura que queríamos calcular, nos da 2.12 metros. Acá tenemos nuestro caso 2. En el caso 2 tenemos dos lados. Bueno, acá también tenemos una fotografía de nuestra institución educativa. Lo que queremos hacer es calcular la distancia desde la parte alta de esta virgen, es una virgen que tenemos en el patio del colegio, hasta acá al piso. ¿Qué distancia tenemos? Entonces sería una hipotenusa. Entonces para esto podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esa hipotenusa. Acá tenemos ya los valores de nuestro triángulo. 2 a la 2 que es 4, 2.5 a la 2 es 6,25 y finalmente sacamos raíz cuadrada a esa suma que me da 3.20. ¿Por qué raíz cuadrada? Para poder eliminar este 2 que está como potencia. La función inversa de la potenciación es la radicación. Bueno, entonces en ese triángulo también podemos hallar un ángulo, el ángulo alfa. En ese triángulo, me voy a devolver para mostrarles, en ese triángulo tenemos certeza únicamente de un solo ángulo, el ángulo de 90 grados. Entonces necesitamos al menos otro ángulo para completar el triángulo. Hay un teorema que nos dice que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados. Entonces necesitamos otro ángulo. Vamos a calcular el ángulo alfa. Para calcular el ángulo alfa, entonces vamos a utilizar el teorema de la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces realizamos este procedimiento, 2 dividido 2.5 me da 0.80 y acá no vamos a calcular la tangente sino el ángulo cuya tangente es de 0.80. En este sentido vamos a aplicar una función inversa en la calculadora. Entonces en la calculadora sería Shift, aplicamos la tecla tan y en la pantallita me debe de aparecer tan a la menos 1, que significa que estamos calculando el ángulo cuya tangente es 0.80. Entonces digitamos 0.80, teclamos igual y nos da 38.65. Podemos aproximar a 39 grados. O sea que nuestro ángulo es de 39 grados. Así ya queda solucionado ese triángulo rectángulo con sus tres lados y sus tres ángulos.
Bueno, acá tenemos un resumen entonces de lo que hemos visto. Solución de triángulos rectángulos mediante dos casos. El caso 1, conociendo un ángulo agudo y un lado. Caso 2, se conocen dos lados. En ambos casos utilizamos funciones trigonométricas para resolver y el teorema de Pitágoras. Bueno, acá voy a mostrar unas fotografías que hemos tomado desde el proyecto La Vuelta a las Matemáticas en 80 prácticas rurales. En todos estos casos hemos hallado algún lado del triángulo. Bueno, estas son fotografías de Vereda La Cordillera, la otra es del parque de la sede primaria de nuestra institución. Bueno, acá tenemos la Iglesia Católica, a esa altura ya también la calculamos mediante este método. Tenemos acá, está el colegio desde una parte lateral, una pared lateral, también esa altura la hemos calculado mediante este método. Bueno, tenemos acá la pendiente del techo. Este es el techito que tenemos en la entrada del colegio. Esta sería la pendiente que está simbolizada con el ángulo beta, es una pendiente de 27 grados. Acá tenemos un río típico de la vereda la Chuscalita, entonces lo que hicimos fue calcular el ancho de este río mediante estos métodos. Bueno, tenemos el salón del grado 11 que también calculamos la altura de esa pared. Tenemos el árbol que está enfrente del colegio, en la entrada del colegio también hemos calculado la altura. Bueno, entonces los invito a que sigamos innovando en las matemáticas, que no nos conformemos con lo que el profesor nos dice en el salón, que despejemos todas nuestras dudas mediante la experimentación, ya que las matemáticas están presentes en nuestro alrededor. Como decía nuestro gran filósofo, matemático y científico Galileo Galilei, el mundo está escrito en lenguaje matemático. Bueno, entonces hasta la próxima y muchas gracias.